Hola, hola, muy buenas tardes y otra tarde de entrevistas con Julieta Dávalos. Ahora tenemos a esta hermosa señora que nos va a decir quién es y qué nos va a aportar. Muy Hola, buenas tardes, Laurita. ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Julieta, por la invitación y pues encantada de estar aquí en tu serie de entrevistas. Gracias por la invitación, por poder ahora sí que compartir todo lo que nosotros estamos haciendo para nosotros mismos y para los demás. Entonces, como ya estamos en este camino de sanar, de mejorar las cosas que se puedan mejorar, sí, entonces claro, me encantaría presentarme. Mi nombre es Laura Elena Félix Ramos, soy mazatleca del estado de Sinaloa y radico aquí en Tijuana y aún en ocasiones en San Diego, y me dedico a las terapias holísticas. Precisamente estoy certificada en medicina cuántica. Entonces, esto quiere decir que trabajamos a distancia, podemos trabajar online, pero también presencial. Entonces, aparte de esas terapias, la última novedad que tengo es que soy consteladora familiar en el agua y también se trabajan online. ¿Qué es la medicina cuántica? Es la medicina del futuro. Es aquella que trabaja con todas las cuestiones físicas, emocionales, psicológicas y también espirituales, solo que del contexto espiritual le llamamos nosotros a las cuestiones de lo que traemos en la historia, lo que traemos en la familia, en el ADN, en cuestión de situaciones hereditarias o procesos también hereditarios de comportamiento. Entonces, realmente esto es algo muy efectivo, le llaman la medicina de los resultados inmediatos. Por lo tanto, usted va a ver un cambio inmediatamente en cualquier proceso que tenga, incluso de dolor, un dolor que ha sido tratado por mucho tiempo y que no ha habido una respuesta para eliminarlo. Muchas veces no se trata de dolor físico, sino de un trauma. Entonces, cuando lo trabajamos desde ese punto, la solución llega de inmediato. Entonces, ¿qué otra cosa? Pues también estoy, gracias a, ahora sí que aprendí a dar gracias a todo lo que me ha sucedido en la vida y tuve un proceso de enfermedad por una situación de hipertiroidismo. Después de esto empecé mi búsqueda y encontré que hay muchas posibilidades disponibles para todos. Hay muchas opciones, hay muchas terapias, hay muchos productos naturales que, claro, el cuerpo, cuando ya ha sido expuesto a una enfermedad crónico-degenerativa, pues viene degenerando muchos órganos, como en el caso mío, y de inmediato en prácticamente un mes yo tuve muy buenos resultados gracias a que acudí a esa medicina. Eso no quiere decir que no vayamos a acudir a la medicina tradicional, a la alopática, sino que es una forma de llevar un control y todo cuando se integra lleva a un mejor resultado de inmediato. Entonces, el cuerpo de por sí solo sana, ¿sí? Cuando le das la información correcta y, y verdadera y llegas al punto donde él encuentra la solución. Entonces, prácticamente somos facilitadoras. En mi caso, soy una facilitadora. Acompaño a las personas a que encuentren la solución y la sanación al problema que traen. ¿Y para quiénes son? Pues para todo mundo. Ahora sí que desde un bebé o desde antes de nacer se puede tratar con este tipo de terapias hasta personas adultas, personas que están en un proceso de, a lo mejor ya es el momento de trascender. También manejo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué les puedo decir? He trabajado, he estudiado acerca de lo que son, por ejemplo, los procesos de las entidades. Trabajamos con casas, con negocios,
con los cuerpos, que por cierto yo soy una persona sintiente. Esa es una habilidad que reconocí después de mucho tiempo, que desde niña lo venía teniendo, pero no sabía que era una capacidad que me ayudaba a saber lo que las personas les estaba ocurriendo. Entonces, es algo muy, muy interesante si alguien ha buscado una solución para su problema y no lo ha encontrado, pues no cuesta nada hacer una llamada, preguntar si hay algo que lo pueda apoyar para que tenga una mejora y que sea más amable el proceso, ¿sí? Porque hay diferentes casos, hay casos que apenas van iniciando o hay casos que ya están muy avanzados. Entonces, siempre va a haber una opción si la buscamos. Claro. Así es. Así es. Pues qué maravilloso poder contar con herramientas tan efectivas, ¿no, Laurita? Así es. Y si me dejan contar un poco más, pues ahora sí que este proceso de ser psicoterapeuta energética en medicina cuántica fue un cambio muy radical en mi vida. Yo no me dedicaba a esto. Entonces, soy mamá de 3 hijos. Siempre fui trabajadora. La vida me cambia cuando me pasa esa situación de enfermedad. Entonces, todos tenemos capacidades, todos tenemos un don y solamente hay que saber cómo utilizarlo, cómo usarlo a favor y ventaja, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Y qué más terapias haces, Laurita? Porque yo sé que haces muchas, cuéntales aquí al público. Sí, pues, hay unas, a mí me encanta trabajar con todas estas herramientas porque se me ha hecho muy fácil y muy divertido. A las personas que vienen a mis terapias salen muy satisfechas porque de acuerdo a lo que requiere cada quien voy aplicando lo que yo percibo que se requiere. Sé manejar, por ejemplo, soy sublicenciada en las series numéricas de Gregory Grabovoi, que son series numéricas que cada una sirve para una situación, desde cómo lograr tener dinero inmediato, de cómo recuperar tu salud de inmediato, de cómo eliminar, por ejemplo, procesos de ansiedad, de depresión, dolor. O sea, hay muchas series o procesos, pilotajes que nos ayudan a mejorar, incluso a distancia, no solamente nosotros, sino que lo podemos hacer para alguien más. Otra cosa que manejo es el Emotional Freedom Technique, que es liberación emocional, técnica de liberación emocional, que solamente con unos toques que se dan en cada parte como de acupuntura o donde pasan todos los campos energéticos o líneas energéticas de tu cuerpo, vas liberando emociones. Y eso también se trabaja por etapas, ¿sí? Cada etapa va liberando una emoción atrapada que tienes en tu cuerpo y que a lo mejor ya te generó un dolor, en este caso. Un dolor o una enfermedad. En el caso de otra cosa que pudiera decir es que manejo, se me hace muy fácil, ¿qué otra cosa? Pues es que manejo simbología también, trabajé con una maestra que es sanadora desde niña, la maestra que está en Puerto Vallarta, me enseñó medicina de los Pléyades, que son, se llama energía de la mente, masaje metamórfico, también hago ionizaciones, hago alineo chakras, doy el proceso de Access Consciousness, del cual ya he tenido muchas herramientas, he obtenido a través de los estudios de, como les decía antes, de las entidades, de cómo trabajar con las entidades, con las personalidades, con la bipolaridad y todas esas cuestiones, con las codependencias en el caso de las entidades. Y también trabajo las barras de Access Consciousness, que es tocar 32 puntos
en la cabeza, los cuales también te liberan y te liberan no nada más de esta vida, sino de otras vidas y otras dimensiones, cosas que ni siquiera nosotros la tenemos en cuenta, no nos hemos dado cuenta de que el insomnio, el cansancio se recupera inmediatamente cuando tú tienes un proceso así. Y tanto le sirve a la persona que lo da como la que lo recibe. En este caso, también doy clases acerca de esta terapia, ya sea personalmente, o sea, individualmente o en grupo. Otra cosa, pues ahora sí que pues hay tantas cosas, no sé si ahorita a ti se te ocurre algo más, Julieta, pero tú y Pues yo tu hemos, método Joen, pues el sí, método Joen, ¿qué haces? la medicina cuántica empezó a partir del método Yuen. Soy certificada también desde 2012 en este método, y lo cual me ha hecho muy fácil llevar todos los demás procesos. A mí personalmente me ha servido para recuperar, por ejemplo, pues la confianza, también conectar con las personas a través de la percepción, que es la herramienta más importante en el método, percibir lo que está sucediendo en el caso de cada persona, de cada situación. Otro método también que aprendí es el método Integra, que también es algo fabuloso. Son métodos, para mi punto de vista, muy amables. Trabajas de una manera muy amable con el cuerpo, sin dolor, sin efectos secundarios. Al contrario, si estás tomando un tratamiento y tienes algún proceso secundario por estos tratamientos, nosotros ayudamos a eliminarlos, ¿sí? Lo más posible para que la sanación sea de una manera más confortable. También, pues me gustaría invitarlos a que busquen. Muchas opciones son para todas las personas, pero hay una que muchas veces como que nos gusta, nos hace clic, y esa es con la que trabajamos. Experiencias que he tenido, personas que han dejado el cigarro, personas que han quitado dolor por 27 años por accidentes. Por ejemplo, un señor que vino de un accidente de tráiler donde se le contrajo la pierna, y había tenido muchos tratamientos, incluso con drogas con receta, obviamente, y ahora sí que es inmediato la reestructuración del cuerpo. ¿Por qué funciona? Porque trabaja desde la estructura, o sea, desde los huesos, el esqueleto, los músculos, los ligamentos, los tendones, y nos vamos hasta las moléculas, a las partículas cuánticas, ¿sí? O sea, nos vamos hasta la infinitésima parte que compone nuestro campo físico y energético, ¿sí? Es por eso que muchas cosas que nos suceden alrededor están afectando a nuestro cuerpo interno, pero hay que saber de dónde viene. Muchas veces, bueno, de hecho, decimos en alguna de las técnicas, el 99% de las cosas que creemos que nos está pasando no nos pertenecen, pero hay que saber identificarlo. ¿Cuándo lo hicimos nuestro? Porque a veces hasta dices, ay, es que mi dolor, ay, es que mi diabetes. Entonces la haces tuya, ¿sí? Entonces dice el cuerpo, ok, concedido, ¿sí? Cuidado con lo que dices, con lo que pronuncias y hasta con lo que piensas. Entonces, es muy importante lo que sucede alrededor de una persona, por ejemplo, que está en un proceso de sanación, está en convalecencia. Hay que saber lo que vamos a proyectar a esa persona, ¿sí? Y lo digo con toda la certeza, porque muchas veces pasa en nuestra propia familia, porque hay mucha información incorrecta. A veces nos dicen, oh, parece que lo veo mejor, oh, parece que no. Entonces, toda esa confusión la percibe el cuerpo, la preocupación, la información incorrecta, la malinterpretación. Eso confunde a los sistemas. Nosotros somos como un ordenador. Si lo comparamos con una computadora, ¿sí? Si toda esa información, todas esas palabras que están mal aplicadas están entrando a tu sistema, es como si entrara un virus a tu sistema.
Por lo tanto, hay que eliminar y desprogramar esos programas erróneos que están confundiendo a tu cuerpo y a tu mente, ¿sí? Y eso muchas veces lo traes inconscientemente de tu pasado, ¿sí? Por eso es tan importante reconocer de dónde viene. Para eso sirve tener, pues ahora sí que una persona que te facilite, que te acompañe, porque muchas veces dices, yo ya sé lo que me pasa. Sí, pero no sabes cómo quitarlo, y menos Claro. de inmediato, ¿no? Entonces, sí es muy bueno estar consciente, presente de qué es lo que nos está pasando. Y lo digo por la situación que estamos viviendo ahorita con toda esta pandemia, toda esta información que inconscientemente están en inconsciente colectivo. Muchas veces estamos viviendo miedo, la soledad, la depresión, y viene de afuera. Y tú dices, yo estaba bien, me levanté bien hoy y ahora de repente me siento que me bajé. Entonces hay que estar presente y saber cómo eliminar y cómo desprogramar eso de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es como una capa y va subiendo otra y otra y después dices, ya no sé ni qué me pasa. No sé por qué no duermo, por qué no me concentro, por qué no me enfoco. Entonces, es cuando la computadora tiene todas las pantallas abiertas y dice, dime qué hago con todo esto. Entonces tienes que empezar a cerrar, a borrar y a reprogramar tu computadora, a resetearla. Entonces, esto es lo que yo hago. Reseteo los bioordenadores, nuestro cuerpo, y cuando nuestro cuerpo está equilibrado, centrado, estable, nivelado y libre de todos esos virus informáticos, viene la sanación y viene la calma. Entonces, aquí es algo bien interesante. Hay personas que estamos, bueno, está mal dicho la palabra estamos. Algunas personas están como habituadas a ese dolor, a ese proceso que traen y ya como que ya no le dan mucha importancia. No saben que puede haber otra forma. Entonces, es bien interesante cómo hay personas, o otra cosa muy interesante que pasa es que si tú misma te estás manipulando a través de ese dolor o manipulas a las personas alrededor tuyo, pues qué divertido, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estás comprometiéndote con tener ese dolor o esa enfermedad? No, ¿y qué precio estás pagando? Ah, muy buen tema el precio, porque muchas veces dices, oye, pero es que ya estoy gastando con el medicamento, el doctor, el tratamiento, los estudios, etcétera. Entonces, cuantifica cuánto ganas, cuánto pierdes ahí, cuánto estás gastando, si se le puede llamar gasto, porque al final de cuentas todo es una inversión para mejorar, si lo ves desde ese punto. Sí, no, pero yo me refería a nivel emocional, a nivel, Por supuesto, pero cuando dijiste precio se me vino la idea a porque nivel anímico, o sea, digo, muchas veces es inconsciente, ¿no? Que la persona lo está haciendo, o sea, un ejemplo es, ay, pues cuando estaba niño me hacían caso cuando estaba enfermo. Ah, pues ahora me enfermo ahí para está. que me hagan caso. Ese Pero es el te digo, premio. Ese es el el, premio. Que te el precio que estás pagando al sentirte tan mal, ¿no? Con Exacto. tal de que me hagan caso. ¿Qué tal si me hacen caso sin enfermarme? Pero Y como yo lo sé así de la niñez, sí, lo sigo haciendo. O ya te sea, estás dijeras tú, programando para eso. Entonces, viene la programación, sí, ¿no? porque muchas veces dices, esto me funciona, pero qué tal que te pueda funcionar algo mejor, más divertido, más amable Más amable. para tu cuerpo, ¿no? Y además de que si cuantificas, decía una compañera que pasó por un proceso muy difícil de cáncer, dice, yo elegí estar, ahora sí como dices tú, cuantificando los daños y mejor invertir en salud y no en enfermedad o en muerte, porque esa es la realidad. ¿En qué vas a invertir tu dinero? En bienestar, en salud, en tranquilidad, en disfrutar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahí es donde tienes que empezar a nivelar y a sopesar las cosas. Muchas veces yo les digo a la gente, si puedes evitarte un dolor,
Tener una calidad de vida. ¿Cómo te quieres ver en 1 año, en 5 años, en 10 años? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Te quieres seguir moviendo o quieres depender de alguien más? Entonces, realmente es tomar conciencia, y a eso los invito yo, a tomar la conciencia y a empoderarte tú mismo y elegir por ti mismo cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir y cómo quisieras ver también a los tuyos, ¿sí? Porque cuando están bajo nuestra responsabilidad, nuestros hijos, o cuando ya nuestros padres ya están muy avanzados de edad, ¿qué tanto? ¿Qué vamos a hacer? Porque muchas veces tenemos, como dices tú, una educación en la cual solamente estamos programados para ir a un hospital, a un médico. Y está bien, lo vuelvo a repetir, pero ¿cuántas opciones tenemos hoy disponibles? ¿A cuántas podemos accesar ya? Hay muchas formas. Hay gente que con un masaje empieza a tener una recuperación total, con una reflexología, con biomagnetismo, con acupuntura, con medicina natural. Y si vamos a eso, también hay una situación, ahorita estoy trabajando con una tarjeta cuántica, de la cual yo tenía al principio un interesante punto de vista. Decía, ¿cómo voy a depender de una tarjeta cuando yo hago un trabajo, pues ahora sí que cuántico? No voy a decir que similar, cuántico. Entonces me doy cuenta que tenemos ya en la actualidad, ya estamos en el futuro, no tenemos que esperar, ya estamos en el futuro y tenemos un accesorio que puede apoyar no nada más físicamente, sino también virtualmente. Entonces, sí, eso es algo muy interesante, el tema de lo virtual, porque muchas veces dicen, yo no creo en esto, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Es lo primero que te dicen, no, yo no creo en eso. Y qué bueno que no crea, porque esas personas que son las más escépticas, resulta que ahora están haciendo lo mismo que yo. Pues resulta que ustedes cuando tienen un celular, pues reciben la señal del Wi-Fi desde su módem y no se mira, pero sin embargo pueden hacer hasta una videollamada, pueden comunicarse al otro lado del mundo y como si estuviera frente a ti. Entonces, de la misma forma trabaja esta medicina, de la misma manera, no hay otra forma. Entonces, el cuerpo sabe lo que requiere, el cuerpo es un, ahora sí que una entidad y un ordenador inteligente que sabe lo que requiere. Sí, sabe. Si requiere el oxígeno, si requiere moléculas de agua, las toma de donde requiere. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve todo lo que yo hago? Pues sirve para las personas, para los animalitos, para no nada más las que están en nuestras casas. Mi maestro, el doctor Yuen, él lo solicitan en un zoológico, por ejemplo. Y él cuando llega a la jaula del león o del elefante, ese ya está sanado. ¿Sí? Ya cuando él llega, ¿por qué? Porque lo hizo a la distancia. Nosotros Claro. tenemos que estar frente al ser, o a la planta, o al árbol, no. Esto es inmediato. ¿Por qué? Porque hay una conexión, si le quieren llamar telepática, con esa entidad, con ese ser. Es que te conectas con el campo de información de aquello a lo que pones tu atención, ¿no? Entonces ahí le hablan de ese animal. En cuanto te hablan del animal, tú ya te conectaste. Es en automático. Sí. Y ya estás, más nosotras, ¿no? Que ya estamos con los métodos, ya estamos trabajando en automático. Sí, y encuentran la sanación de inmediato. ¿Por qué? Porque tú vas a la raíz de lo que lo ocasionó, a la fuente, a lo que lo causó. Y cuando tú llegas a la raíz, es como si tú imagínate, si estás viendo un árbol y le arrancas las raíces, ¿qué sucede? Empecemos por ahí.
Sí, el árbol se va a secar y va a morir. claro. Por lo tanto, cuando tú llegas a la raíz del problema, quitas la raíz y se acaba el problema. ¿Sí? Entonces, esto puede funcionar para nuestras mascotas, para las plantas, para, eh, para el agua, por supuesto, para todos los elementales. Y se puede tener una comunión con ellos y conectar, como dices tú, con el campo cuántico, con las moléculas, con los átomos, con las partículas cuánticas y también con los espacios. Entonces, es algo, pues a lo mejor de repente puede sonar como de qué están hablando, pero si partimos desde la idea que todos somos energía, todos somos energía. Claro. Entonces, estamos conectados, pero nuestro punto de vista o idea es que estamos en la separación. Cuando empiezas a mejorar y a tener cambios, toda tu situación cambia. Yo regularmente recibo llamadas de las personas que atiendo y me dicen, no sabes todo lo que está cambiando en mi casa, lo que cambió en mi trabajo, lo que cambió. O sea, digo, ok, perfecto. Nosotros trabajamos sin expectativas. No sabemos, sin apego al resultado. ¿Por qué? Porque si no, delimitarías mucho el resultado. Tú permites que la energía fluya y cambie lo que se requiera cambiar. De ahí parte toda esta situación. Entonces, pues me encantaría seguirles platicando más, pero ahora sí que no sé si me estoy extendiendo mucho. Dime tú qué más se requiere aquí. No, pues está muy padre este tema, ¿no? Este tema que se está tocando, decías tú ahorita, no nomás es en lo físico, es en todos los niveles, no nomás es en la salud, Sí, ¿no? y cómo la intencionamos, pues, por eso es importante. Muchas personas dicen, yo soy bien positiva, yo soy, yo voy adelante, no me importa, pero a veces te sucede algo que creías tú que te iba a salir de una forma y si no te sale, ya no estás tan positivo. Por eso nosotros partimos desde la neutralidad, ¿sí? No estás ni en ninguna de las dos polaridades, ni estás negativo ni estás positivo, estás Sí, neutral y sí, pues permites. es la base de lo del método Yuen, ¿no? Así Es es, lo que te dice, o sea, si te vas a lo positivo, pues vas a traer lo negativo o al revés. Entonces, no, tienes que estar neutral, pase lo que pase. A mí me impactó mucho cuando mi maestro de Yuen, pues yo también soy de Yuen, y dice, muchas veces no puedes tú atender a un familiar, decía, ¿no? Porque hay que estar neutrales. Entonces es difícil estar neutral cuando un familiar está enfermo. Tienes que estar tan neutral para que esa persona viva o muera. Y tú en el centro. así. Entonces, yo siempre lo pongo de ejemplo a la gente que también le he hablado de Yuen. Sí, Tienes que estar neutral. ¿Por qué? Y más les digo, porque si tú estás con lo negativo, pues haz de cuenta que le estás deseando eso a la persona, como para ponérselo más gráfico, ¿no? sí, así es. Entonces, no puedes estar preocupado por alguien, pues si va a pasar, va a pasar. Ahora, tienes que también estar consciente que todo es una lección. Si la persona está pasando por esa situación, es que la persona lo eligió y tenemos que verla desde su grandeza. Ella también sabe por qué está eligiendo eso, Exacto, ¿sí? sí. Entonces, Entonces, simplemente estar neutrales, ver las cosas y respetar. sí, están en la permisión de lo que ella elija. Estar en la permisión, Por eso así te es. digo, sin apego al resultado, porque al final de cuentas no depende del facilitador, para No, nada. Depende no, de ese cuerpo y de ese ser que está eligiendo el proceso que quiere pasar. ¿Sí? claro. Muchas veces puedes hacer un fortalecimiento y a lo mejor no vas a tener efectivamente el resultado en ese momento. ¿Por qué? Porque está eligiendo pasar por un proceso. Pero en cuanto elija algo más,
en otros 10 segundos puedes elegir cambiarlo. ¿Y qué más es posible? Entonces, eso es lo interesante de esto, estar en la permisión, porque a todos nos sucede cuando estamos estudiando ese tipo de técnicas, de estos métodos, todos queremos encontrar neutralidad inmediatamente. Y de hecho los voy a invitar, si a alguien le interesa empezar a mejorar en el aspecto de estar en neutralidad y cómo todo eso. ¿Alguien entró? Se te está cortando. No es aquí. No es aquí. Se cortó unas palabras que dijiste, de que los invitas a estar en neutralidad. Y ya lo demás. Aprovechando la ocasión, si a alguien le interesa, estoy a sus órdenes si quieren tomar algunas clases de cómo intuir y cómo estar en neutralidad. ¿Sí? Eso es muy importante. Esa es una de las bases, más bien es la base para empezar a trabajar no nada más con este método, con la técnica que ustedes estén llevando a cabo. Y esto le va a dar más rapidez, más asertividad, más confianza. Entonces, pues muchas gracias por permitirme mostrarme, que me conozcan, y estoy a sus órdenes a la distancia de una llamada, de un inbox. ¿En dónde te pueden encontrar, Laurita? Me pueden encontrar en la página de Facebook, Laura Félix. Estoy en Tijuana y no sé si puedo dar mi número aquí. Claro que sí. ¿Cuál es tu número? Mi número es 664, el área de Tijuana, 741-7148. Vuélvelo a repetir. 664-741-7148 y con mucho gusto los voy a atender. Muy bien. Así. Pues yo les recomiendo una terapia con Laurita porque de verdad se siente la diferencia después de tomar la terapia. Yo he tomado varias, he tenido la fortuna de estar con ella presencial, a distancia, recibiendo sus terapias. Claro, yo también le he dado. Claro, ya Ajá. conmigo. Sí, pero sí es una maravilla sus terapias. Muchas gracias. Entonces, recomendadísima. Sí, y cualquier duda que tengan, con mucho gusto les puedo dar respuesta. Pues es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, a los que nos van a ver en el futuro. Esperemos que todo lo que hayamos aquí compartido les sea de utilidad, o si conocen a alguien que esté pasando por un proceso difícil, sugiéranle. Estamos aquí esperando que pues ser de ayuda y contribución para todos. Muchas gracias. Así es, y que hay la manera de estar mejor, mejor y mejor cada vez. Totalmente. Gracias. Pues muchas gracias, Laurita. Gracias por la invitación. Y gracias por haber aceptado Me encanta. entrevistarte. Siempre es un encanto estar contigo. Muchas gracias. Nos vemos luego. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Bye, bye.